Durante la Segunda Guerra Mundial, los tanques se hicieron más resistentes, por lo que la infantería tuvo que crear nuevas estrategias para destruirlos. Alemania buscaba urgentemente desplegar armamento antitanque adicional debido al aumento en el número y tamaño de los tanques enemigos que enfrentaban. Entre las armas antitanque, una destacó pese a su alcance limitado, baja potencia, puntería básica y solo un disparo. Era el Panzerfaust, o puño blindado, de diseño alemán, que ha alcanzado un estatus legendario. Presentado en 1943, el Panzerfaust reflejó las condiciones de la guerra y el cambio contra la Alemania nazi, cuyo ejército antes imparable, ahora enfrentaba ataques por todos lados. Rentable de fabricar y fácil de usar, el Panzerfaust les proporcionó a los soldados de infantería individuales un arma potente capaz de neutralizar blindados enemigos. Con una velocidad de proyectil de 45 a 60 metros por segundo y un alcance de 60 a 100 metros según la variante, esta arma fue diseñada solo para combate cercano. Los soldados alemanes tenían que acercarse mucho a los tanques aliados antes de abrir fuego. Por eso, las unidades antitanque alemanas fueron más efectivas en ciudades o bosques, donde la cobertura permitía acercamientos sigilosos. En manos de un tirador experto, un Panzerfaust bien dirigido y disparado desde el ángulo adecuado podía encender el combustible o la munición de un tanque aliado y eliminar a toda la tripulación de un solo disparo. Bajo ataque, las tripulaciones de los tanques solo tenían segundos para reaccionar y evacuar. Aquellos que lograban escapar a menudo sufrían quemaduras graves, mientras que quienes no podían huir enfrentaban la horrible perspectiva de ser reducidos a nada más que cenizas y fragmentos de hueso por las llamas que los envolvían. Las tripulaciones aliadas en el frente occidental, en 1944, veían al Panzerfaust como una de las armas más letales del ejército alemán. Stuart Hills, comandante de tanque británico, relató su encuentro con el Panzerfaust en su libro En tanque hacia Normandía. Obtuvo una perspectiva de cerca sobre su efectividad mientras estaba en combate en el norte de Bélgica antes de la operación Market Garden. La tripulación del tanque de Stuart Hills de la caballería Sherwood Rangers avanzó hacia Giel, Bélgica, el 9 de septiembre de 1944. El combate más intenso al principio fue para las unidades de infantería que apoyaban a los tanques en avance. En los campos que rodean Giel, se encontraron con una posición alemana de ametralladoras Maschinengewehr 42. Hills vio como un oficial fue prácticamente partido en dos por una ráfaga de balas dirigida solo a él. Al principio, Hills se sintió aliviado de estar dentro de un tanque. Su tanque Sherman, junto con otros 3 que lo acompañaban, pronto neutralizó los cañones alemanes, permitiéndoles avanzar hacia el pueblo de Giel sin encontrar más incidentes. Los alemanes habían abandonado la ciudad, y los habitantes del pueblo se regocijaron con la liberación británica de su localidad, mostrando sus banderas belgas desde las ventanas en señal de celebración. En cuestión de horas, los soldados británicos recibieron la noticia de que los alemanes habían lanzado un contraataque, rodeando el pueblo y cortando la ruta de escape de las tropas británicas. Como resultado, los civiles retiraron sus banderas de las ventanas en respuesta al peligro creciente. Al anochecer, los británicos agruparon sus tanques en formaciones defensivas en la plaza del pueblo. Los soldados vigilaron atentamente las calles laterales. Los primeros ataques alemanes fueron ineficaces. En una maniobra audaz, un tanque británico destruyó un cazatanques Jag Panther a corta distancia. El resto de la noche transcurrió relativamente tranquilo, con los combates disminuyendo en ambos bandos. Al amanecer del día siguiente, el tanque junto a Hills estalló en llamas. El conductor perdió la vida en la explosión, mientras que el comandante del tanque, el capitán Jimmy McWilliam, logró escapar, pero sufrió quemaduras graves en el proceso.
Hills reflexionó que sobrevivir a un ataque de Panzerfaust a menudo se reducía simplemente a la suerte. Hills se llenó de horror al presenciar la terrible experiencia de McWilliam, plenamente consciente de que pronto podría enfrentar un destino similar. Aunque tenía el potente armamento de un tanque Sherman, no pudo identificar un objetivo y estaba desorientado, sin saber a dónde dirigir su atención. Unos 2 minutos después de que el tanque de McWilliam ardiera, alcanzaron el de Hills. Disparando en la dirección general de donde creían que había venido el disparo, se retiraron apresuradamente hacia la plaza principal, sintiéndose agradecidos de poder moverse en medio del caos de la batalla. De manera sorprendente, la única herida que sufrió la tripulación fue un pequeño rasguño en la frente de Hills, causado por un pedazo de metralla. Bob Engel, conductor del tanque, vio brevemente al soldado alemán antes de que disparara el Panzerfaust. Engel sintió la explosión reverberar por sus piernas. Al revisar los daños después, notaron que faltaba la mitad de la placa de la oruga de estribor y que una explosión había perforado el piñón hasta el diferencial. Si hubiera habido un copiloto presente durante la misión, es muy probable que hubiera perdido la vida o sufrido heridas graves, posiblemente perdiendo las piernas, dado el alcance de los daños infligidos al tanque. Los tanques restantes se retiraron del pueblo, dejando atrás una escena de combate intenso. Tomaría 6 días de combates incesantes antes de que las fuerzas británicas pudieran recuperar la ciudad una vez más. El encuentro con el Panzerfaust persiguió a Stuart Hills durante décadas, causándole pesadillas recurrentes, llenas de desesperación y terror. Sin embargo, halló consuelo y fortaleza al superar esos recuerdos, al reflexionar sobre el valor y apoyo inquebrantable de sus compañeros durante esa experiencia. El Panzerfaust era esencialmente un fusil sin retroceso, capaz de lanzar una pequeña pero potente carga hueca a distancias de hasta 200 yardas. Un impacto directo de esta arma podía ser devastador, ya que su cabeza de guerra tenía la capacidad no solo de explotar, sino también de liberar un chorro de metal ardiente dentro de la cabina del tanque, representando una amenaza letal para la tripulación y potencialmente encendiendo el combustible o la munición almacenados en su interior. Las primeras versiones del Panzerfaust podían penetrar hasta 5.5 pulgadas de acero y con mejoras posteriores alemanas fue capaz de atravesar casi 8 pulgadas de blindaje. Mientras tanto, el grosor del blindaje de la torreta del T-34 era de aproximadamente 3.5 pulgadas, mientras que el M4 Sherman contaba con hasta 3 pulgadas de blindaje. Esta gran superioridad en poder de penetración podía infundir terror en las tripulaciones de tanques aliados, ya que eran muy conscientes de que un impacto directo de un Panzerfaust a menudo significaba el fin de su vehículo y potencialmente de sus vidas. El Panzerfaust, aunque era sencillo de operar, requería que el operador estuviera en estrecha proximidad al tanque objetivo. En consecuencia, el arma resultó cada vez más efectiva a medida que el combate se trasladaba a los pueblos y ciudades de Alemania, donde los tanques aliados y soviéticos se veían obligados a maniobrar por calles estrechas. En estos entornos urbanos, la capacidad de corto alcance y el poder devastador del Panzerfaust lo convertían en una amenaza formidable para los blindados enemigos. Las tripulaciones aliadas notaron que si el enemigo atacaba sus tanques de cerca, usualmente no podían reaccionar a tiempo y quedaban indefensos. Por suerte para las tripulaciones de tanques, el Panzerfaust tenía una gran limitación. Era un arma de infantería con un alcance que normalmente iba de unas pocas decenas de metros hasta 200 metros y las variantes de mayor alcance no se desplegaron durante la guerra. Como resultado, las tripulaciones de tanques podían atacar y neutralizar a los equipos de Panzerfaust desde distancias mucho mayores al alcance efectivo del equipo antitanque. Las tripulaciones de tanques solo aprovechaban su alcance si detectaban a los equipos antitanque fuera del rango efectivo del arma. Los equipos de Panzerfaust a menudo empleaban tácticas como ocultarse entre la maleza o en trincheras, esperar a que los tanques se acercaran o moverse sigilosamente entre edificios para atacar a los tanques a corta distancia, representando una amenaza constante incluso a distancias cortas.
El Panzerfaust fue el arma alemana más eficaz contra tanques a corta distancia, responsable de casi la mitad de los tanques aliados destruidos en esos combates. En los últimos meses de la guerra, hasta el 70% de los tanques aliados fueron destruidos por el Panzerfaust, demostrando la efectividad de esta arma y la valentía de sus usuarios. Sorprendentemente, el Panzerfaust fue casi tan efectivo como los cañones antitanque, necesitando solo poco más del doble de disparos por tanque destruido, pese a requerir mucho menos logística y entrenamiento. Se desarrollaron varias versiones del Panzerfaust, incluyendo aquellas con cabezas de guerra más grandes y mayor alcance. Aunque se fabricaron unas 6.7 millones de unidades, el Panzerfaust no logró cambiar el curso de la guerra. El Panzerfaust 150M, que era semi-experimental, influyó notablemente en el diseño del RPG-2 soviético. Posteriormente, durante la era de la Guerra Fría, muchas naciones reconocieron el valor de las armas antitanque de un solo uso y bajo costo para proporcionar a la infantería un medio efectivo de contrarrestar los blindados enemigos, como lo ejemplificó el Panzerfaust.